Cuando a mí me sacaron una condena horas antes, en plena pandemia, de inscribirme como candidato y poder regresar a mi patria, por influjo psíquico, manejar una organización criminal por medio de influjo psíquico, así dice la condena, no solo me roban mi reputación, mi libertad, mi derecho, le robaron la posibilidad de elegir al pueblo ecuatoriano e hicieron presidente a Guillermo Lasso. Y hoy lloramos lágrimas de sangre. Y en todo caso les presento mi más sincera admiración, porque creo que tienen de los oficios más difíciles del mundo. Ni español puedo hablar. Peor escuchar un idioma y traducirlo simultáneamente. Así que muchas gracias por todo. Bueno, yo creo que tal vez comparto un poco más el escepticismo acá del presidente Samper. Eso es lo bueno, somos del Grupo de Puebla, pero hay mucho disenso del Grupo de Puebla. Por ejemplo, con el presidente Samper yo siempre discuto, siempre tengo la razón yo, ¿no? Pero discutimos como compañeros. En todo caso, yo creo que no hay mucho nuevo bajo el sol, nuevo orden mundial, multilateralismo, se discute desde hace mucho tiempo, hace 50 años se propuso la iniciativa de un nuevo orden económico internacional. Había muchos países que no existían cuando se creó la ONU, nuevos países independientes. Era con el objetivo de alcanzar el desarrollo. 50 años después no hay ningún país de América Latina que haya superado su desarrollo. La realidad es que el orden mundial sigue siendo no solo injusto, sino inmoral muchas veces. Y todo está en función del más fuerte. Los dobles raseros cunden por doquier, lo ha dicho Irache. Los progresistas jamás podemos apoyar una solución violenta a los conflictos, jamás podemos justificar una invasión como la de Rusia a Ucrania. Pero tampoco podíamos justificar la destrucción en el 2003 de un país como Irak sin el permiso de las Naciones Unidas, bombardeado por Estados Unidos bajo un pretexto falso. Y no pasó absolutamente nada. Entonces el problema es la doble moral. En este contexto, las voces del sur, en el supuesto multilateralismo, no tienen mayor fuerza. Mientras el norte está organizado en bloques, el sur participa individualmente. Por ejemplo, a la Unión Africana no le permiten tener un asiento en el G20. CELAC ni UNASUR, CELAC es Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, UNASUR, Unión de Naciones del Sur, ni siquiera han pedido un asiento en el G20. Pero el norte tiene instituciones vinculantes como el Club de París, la OTAN o el mismo Gafi, Financial Action Task Force, que incluso condena a países por movimientos financieros sospechosos, sin ser parte del sistema de Naciones Unidas, pero no hace casi nada con respecto a los paraísos fiscales, guaridas fiscales, que son el fundamento de la corrupción nacional y transnacional. Mientras tanto, en el sur tenemos instituciones puramente retóricas como el el G77 o el Movimiento de Países No Alineados. La esperanza para el sur está en un multilateralismo construido a partir del multirregionalismo, es decir, un multilateralismo de bloques regionales. Hablo de esto porque el título de la conferencia o de este panel es un nuevo alineamiento internacional para un multilateralismo reforzado. Por eso la importancia, entre otras muchas cosas, de la integración regional. El mundo del futuro será un mundo de bloques. Ya están conformados. El bloque de la Unión Europea. Estados Unidos es un gran bloque en sí mismo, 50 estados perfectamente unidos. China, India, su continente, Rusia, por su tamaño, la Liga de Países Árabes, la misma Unión Africana. América Latina está en la retaguardia de esa constitución de bloques. Y también esto nos va a servir. Esto no es suficiente para el desarrollo, pero altamente deseable para el desarrollo, pero también nos va a servir para protegernos de una globalización. Y ahí no concuerdo con mi compañero José Luis, porque yo creo que la globalización neoliberal trae más perjuicios que beneficios. Otra cosa es tratar de construir una sociedad mundial, porque se trata de construir un mercado global. Una cosa es construir ciudadanos del mundo, otra cosa es consumidores globales, que sin adecuados, y en eso sí coincido con José Luis, mecanismos de gobernanza, se parece al capitalismo salvaje del siglo XIX, con la revolución industrial, donde los obreros morían enfrente de las máquinas, porque no había reglas, derechos laborales, nada. Hoy, compitiendo los países para atraer la inversión, lo que hacen es explotar su fuerza de trabajo, deteriorar las condiciones laborales, disminuir salarios básicos, y esa sangre, sudor y lágrimas de nuestros trabajadores van en beneficio de las transnacionales. Se requiere una gobernanza mundial, pero como bloque podemos tener más incidencia. Esa globalización que, como ya dijo Ernesto, tiene grandes contradicciones, que a veces nos impone más, por ejemplo, la movilidad de capitales, que todos los estudios demuestran que ha sido perjudicial, sobre todo para economías pequeñas y abiertas, son como vendavales que pasan por nuestros países, que a veces nos imponen mayor movilidad de mercancías basados en la teoría del mercado, el neoliberalismo, que la movilidad de factores, movilidad de comercio, pero cada vez se criminaliza más la principal movilidad, que es la humana. Y no somos ingenuos. No se trata de que entonces todo el mundo pueda ir a todos lados. Sabemos que no es así. Pero tampoco que se utilice esa doble moral de decir, bueno,
abran sus fronteras para el capital, para las mercancías, para el libre comercio, sálvese quien pueda, pero no para la movilidad humana, ¿no? Y entendamos que es el principal proteccionismo. Puede ser que un conductor ecuatoriano que maneje en los Andes sea mucho mejor que un conductor sueco, pero ese conductor sueco va a ganar 40 veces más. Si ese conductor ecuatoriano viaja a Suecia, va a perder su trabajo el conductor sueco. Entonces entendamos que controlar la migración también es uno de los principales mecanismos de proteccionismo. Pero para esta construcción de un bloque latinoamericano, creo que Europa nos inspira muchísimo. Aquí nos puede ayudar mucho la Unión Europea con su ejemplo. 28 países, ahora 27, que pese a diferentes sistemas políticos, religión, idioma, cultura, que hace unas décadas se mataban por decenas de millones, tuvieron la voluntad de unirse. Y eso es un bloque tan poderoso a nivel mundial, el principal mercado mundial, la Unión Europea, ¿no? Mientras que nosotros tenemos todo, pasado común, historia común, cultura común, sistemas políticos comunes. Bueno, 2 idiomas, ustedes saben, el portugués es español mal hablado, ¿verdad? O español es portugués mal hablado, pero muchísimo en común. A tal punto que Europa le tendrá que explicar a sus hijos por qué se unieron. Nosotros tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto. Pero esa cooperación entre Europa y América Latina también debe estar basada en valores compartidos. Por ejemplo, compartimos la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible. Ahora, tampoco comparto mucho, coincido mucho con lo que decía Irache, José Luis, que incluso Martín, que en América Latina hay democracia, sí hay democracia formal, que sin capacidades reales significa muy poco. Yo puedo darle a todos el derecho a leer libros, si tengo la población en el analfabetismo, ¿para qué rayos sirve ese derecho? ¿No? Entonces debemos construir democracias reales para tener democracias completas. Eso no significa despreciar lo alcanzado. Bien lo sabe Chile, ¿verdad, Michelle? Cuando los grupos extremistas que impulsaron el golpe de Estado rechazaban la democracia burguesa y se perdió hasta el derecho al voto. Bueno, hay que conservar, aunque sea esos pequeños avances, pero obviamente no son suficientes. Debemos construir democracias reales y América Latina todavía no tiene esas democracias reales, el continente más desigual del mundo, y las asimetrías de poder hacen que ciertos grupos manejen el sistema político y la propia supuesta democracia. Aquí tenemos un gran ejemplo a seguir en la Unión Europea para nuestra integración basado en esos valores comunes, pero necesitamos esa Europa de las luces, que tampoco es cierto que Europa y América Latina se han acercado. Suena bonito, pero no es cierto. Yo fui presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe en el 2015, cuando tuvimos la última cumbre, la primera y última, América Latina y Unión Europea. Era claro el desinterés que había, era un formalismo. Que no hayan declarado zona estratégica en el 99 no significa nada. Países como Bélgica ven mucho más hacia África, hacia otros países europeos, hacia Asia, porque son excolonias. Solo la península ibérica mira hacia América Latina y obviamente para tener una integración o una asociación con Europa aquello no es suficiente. Y Europa últimamente ha mirado mucho más hacia los Estados Unidos, que tiene hacia América Latina una política exterior terriblemente cuestionable. En todo caso, hay casos increíbles, nuevamente doble moral, el caso de Julian Assange, periodista preso, enterrado en vida, por denunciar crímenes de guerra. El periodista está preso y los criminales de guerra están libres y persiguiéndolo. ¿Qué es eso? Tenemos el caso de Juan Guaidó, un loco que en una plaza se declaró presidente de un Estado soberano y Europa lo reconoció porque lo reconoció Estados Unidos. Tenemos el golpe de Estado en Bolivia, con esta dictadora Áñez que duró 1 año y masacró a su pueblo. Aquí sí tengo que decir que hubo voces muy valientes en Europa y en el Europarlamento denunciando el golpe, como la de Javi López, ¿no? Muchísimas gracias, Javi. ¿Ya? Organizador de este evento y del PSOE, del Partido Socialista Español. No nos dice nada con respecto a lawfare, los nuevos golpes blandos, la persecución. Ya no son las botas militares las que se utilizan, eso es muy burdo. Se filma en tiempo real con los iPhones, con todo aquello. Entonces utilizan el partido judicial, los medios de comunicación, para robar la reputación a dirigentes progresistas y lograr por la persecución judicial lo que no logran en las urnas. Y no solo soy yo, es Cristina, es Evo, es Lula. Y entendamos que cuando metieron preso a Lula, no le robaron solo la libertad a Lula, le robaron la democracia a Brasil. Porque si Lula hubiese sido candidato, Bolsonaro jamás habría sido presidente de Brasil. Cuando a mí me sacaron una condena horas antes, en plena pandemia, de inscribirme como candidato y poder regresar a mi patria, por influjo psíquico, manejar una organización criminal por medio de influjo psíquico, así dice la condena, no solo me roban mi reputación, mi libertad, mi derecho, le robaron la posibilidad de elegir al pueblo ecuatoriano e hicieron presidente a Guillermo Lasso. Y hoy lloramos lágrimas de sangre. Y el mundo indiferente,
Si nosotros hubiéramos hecho la 10ª parte, gobiernos progresistas, si hubiese ocurrido la 10ª parte de lo que ocurre ahora, contra líderes progresistas en gobiernos de izquierda, ya estaríamos en el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Necesitamos romper esa indiferencia y tener una sola moral. Se permiten los criminales bloqueos contra pueblos soberanos, nobles, como Cuba y Venezuela. Entonces necesitamos nuevamente esa Europa de las luces. Y en el caso de los socialistas, compartir valores fundamentales, como la supremacía del ser humano sobre el capital. Ya se me acabaron los 10 minutos, solo concluyo con esto. Bueno, este año, y reflexionaremos más adelante, se cumplen 50 años del golpe de Estado de Pinochet en Chile y 75 años de la Carta de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Es hora de reformar esa carta y en la próxima intervención podré dar algunas sugerencias concretas. Solo que quería acabar con esta reflexión. Europa fue la cuna de la Ilustración, que fue el puntal para la modernidad que había comenzado con el Renacimiento. Esa Ilustración que significó el triunfo de la razón sobre la superstición. Hoy necesitamos una nueva Ilustración, un avance civilizatorio definitivo, que es el triunfo de la razón sobre el poder. Contamos con Europa para aquello. Muchas gracias. Voz de la Patria Grande.